y se termina, regresamos a la misma liga. Bueno, pues gracias que están acá. Vamos a comentar hoy el contenido de la actividad 6 de reflexiones en torno a los grupos de poder en México. Bueno, antes de comenzar, quisiera saber si tienen alguna duda respecto de las diferentes estrategias o habilidades que se deben de usar. El glosario, esto de retórica y este consenso y demás. ¿Hay alguna dificultad con eso? ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar. No, En este profesor. caso, vamos a revisar. Daniela, ¿tienes algo que comentar? No, le decía que no tenía duda, profesor. Gracias. Entonces vamos a comentar la actividad 6, que es esto de las reflexiones en torno a los grupos de poder. Y para ello yo les mandé, les pedí que reflexionaran sobre dos situaciones. Una sobre no el PRI, sino sobre una frase que hace el PRI, y otra sobre mexicanos contra la corrupción. Entonces, acá de lo que se trataba de demostrar, y por eso también las imágenes, es que cuando el PRI decía, no es cierto, cuando Televisa decía, su presidente decía, somos soldados del PRI, pues nos está hablando de este contubernio entre un medio de difusión masiva de información y el gobierno. Y que desde la perspectiva, si lo analizamos desde la perspectiva de Althusser, y si no han leído el libro, léalo, acá está, Aparatos Ideológicos del Estado. A ver, Marx había explicado que existe una dominación y una explotación de la clase trabajadora, de los obreros. Y entonces explica ampliamente la estructura, ¿no?, económica de las sociedades, donde nos dice lo que son los modos de producción, qué son las relaciones sociales de producción, la plusvalía y esto. Y Althusser lo que hace, y el libro es muy viejo, obviamente, muy, muy viejo, Althusser lo que hace, al igual que Gramsci, es comentar o proponer una explicación de cómo opera, está, digámoslo así, está bien, ya está explicado el capitalismo y entonces el obrero está sujeto a la fábrica y no puede hacer otra cosa y el capitalista se apropia de su exceso de trabajo, ¿no? De su excedente, que es la plusvalía. Pero entonces Althusser dice, sí, pero falta algo porque pareciera que la superestructura, si bien es una réplica o un contraste, no, o un reflejo de la estructura, no es claro cómo es que alcanza esa dominación a permanecer en el tiempo. O sea, de qué manera el obrero se está convencido, cómo se logra que el obrero se convenza que debe de hacer eso, o sea, que debe de ser obrero, que debe ser proletariado, que el patrón tiene derecho a quedarse con su excedente de trabajo. Entonces, Althusser propone en los aparatos ideológicos del Estado que en las sociedades capitalistas, que pues obviamente todas son sociedades capitalistas, el Estado va a tener una serie de aliados para, ¿cómo decirlo?, como inyectar, introyectar una serie de valores que van a dar cuenta de una determinada forma de ver el mundo. La ideología es eso, la ideología es una forma de ver el mundo. Entonces, a estas diferentes instancias, Althusser le llama aparatos ideológicos del Estado. Y a partir de ellos se transmite, o es como si se nos inyectara, entre comillas, una determinada ideología, obviamente la ideología capitalista. Y el Estado burgués cuenta con la escuela, los partidos, los sindicatos y de manera particular los medios de difusión. En el momento en el que Althusser escribe, lo que está como en boga es la televisión. Entonces vamos a encontrar que Televisa juega, y porque además aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, este contubernio que se establece entre el PRI y el régimen priista o incluso el régimen prianista es que mientras el gobierno les siga, o el gobierno, los gobiernos en turno o el Estado les sigan otorgando concesiones a Televisa, Televisa va a producir un discurso televisivo altamente alienante o enajenante.
Las dos palabras, alienación o enajenación, significan estar fuera de la realidad. No es que estemos, no que seamos zombies, sino que no alcanzamos a percibir, y en ese sentido aquí Marx diría, no se tiene conciencia de clase. Entonces, los contenidos de Televisa cumplen esta función y por eso las imágenes que están acá. Fíjense, por ejemplo, el primero, ¿no? Que la situación en la que viven, bueno, es bastante precaria y dice, ¿ves, mujer? Con los 20,000 millones de inversión privada, las 130,000 obras, los 40,000 millones de reservas y los 30,000 millones de exportaciones, estamos mejor que nunca. Y entonces, ¿quién sabe de qué está hablando? Porque la mujer dice, bueno, sí, dos solo dame 6 pesos para comer. Pero entonces lo que está tratando de decir esta frase del señor es que el Estado elabora discursos que transmite, en este caso a través de la televisión, para seguir en el adoctrinamiento de la clase trabajadora y que considere que es una situación normal vivir en la pobreza o vivir en la sobreexplotación y que considere normal, insisto, en ser proletario. La otra imagen tiene que ver, y vean cómo la televisión le está tejiendo literalmente la cabeza al niño. Esta idea también está, y es otro texto que les recomiendo, si no lo han visto, léanlo. El autor se llama Sartori, Giovanni Sartori, y el libro se llama Homo Videns, la política teledirigida. Y entonces, él, fíjense, él es un politólogo, pero hacia 1990, el libro de Althusser debe ser como de los 50, 1950, y de hecho tiene dos, por lo menos, muy importantes. Incluso pueden buscarse algún video para que comprendan esta propuesta que les hago. Y en el caso de Sartori dice, eres politólogo, y entonces escribe sobre la televisión, y uno diría, bueno, pero ¿por qué escribe sobre la televisión? Cuando empieza el libro, él dice que está muy preocupado porque se da cuenta que la democracia cruza necesariamente por los contenidos televisivos. Y si bien en Italia no tiene, aunque se pueda consumir, ¿verdad? Las telenovelas de Televisa, no tiene predominancia, pues finalmente la televisión se convierte en la manera de hacer llegar los discursos políticos. Y lo que él propone, por un lado, está en que ciertamente pues, los contenidos televisivos no son de calidad, y al final voy a hacer una conclusión al respecto, sino el tipo de discurso que literalmente va moldeando la percepción, la ideología. Y él tiene varias hipótesis o ideas que sustentan esto. Una de ellas es que dice que vamos de ser un Homo sapiens, ¿no? Este ser humano erecto que usa o sea, las extremidades inferiores para apoyarse y las superiores para hacer cosas, y el desarrollo del pulgar nos hace una diferencia con la mayor parte de los, o si no con todos los demás mamíferos. Hemos transitado a ser un homo videns, es decir, de ser un ser humano que aprende a partir de hacer, y me refiero a hacer en el sentido de interactuar con las cosas, ¿no? De tomarlas, tomarlas, asirlas con ese, agarrarlas, pero no se dice agarrar porque no tenemos garras, sino se dice así, manipularlas y en ese sentido conocerlas. Si ustedes ven a un niño, cuando le dan algún objeto, lo primero que hace es moverlo, ¿no? O sea, mover si se mueve, si se cae, si se dobla, así lo que sea. Pero la televisión tiene tal impacto que ahora, y eso es en 1990, o sea, tiene 35 años esta idea, lo que estamos aprendiendo es a través de imágenes. Y las imágenes no necesitan traducción. Incluso ustedes pueden hacer la prueba de ver la televisión en silencio y van a comprender todo, ¿no? A lo mejor es una necesidad ponerle volumen, pero no necesitamos porque la imagen es bastante ilustrativa. El problema de consumir imágenes, o son imágenes, me refiero tanto a imágenes fijas como a imágenes en movimiento, o sea, videos. El problema de consumir imágenes, primero, bueno, nos dan una versión ya de la realidad, es decir, un punto de vista ideológico, y el segundo es que no me promueven la lectoescritura, no me promueven una capacidad autorreflexiva. Entonces, para concluir esta primera parte, desde la teoría de Althusser, que es marxista, y Sartori, que no es marxista, pero que es politólogo, lo que podemos concluir es que la televisión es el mecanismo, el medio
no solo para transmitir contenidos de entretenimiento, sino una determinada visión del mundo que permite o que le da al régimen la posibilidad de mantener un adoctrinamiento, como dice acá el señor, ¿no? O sea, está convencido que vamos a estar mejor que nunca, aunque jamás hay una intención o un reflejo de esas grandes medidas, ¿no? De los 20,000 millones y no hay, porque lo cierto es que él no tiene para que coma su familia. Entonces, cuando Televisa dice somos soldados del PRI del presidente, se refiere a eso. O sea, nosotros vamos a defender con lo que tenemos, o sea, no con una bayoneta, pero con lo que tenemos las los postulados, las políticas públicas, el hacer del gobierno, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante tener como en la mira qué es lo que pasa con Televisa. Una cuestión más acá importante es que dos conclusiones para ese tema. La primera es que, como se habrán podido dar cuenta, aunque Televisa ha tenido em, algunas reacciones para la 4T, lo cierto es que no va a romper con el régimen, o sea, no importa si es la 4T o es el PRI o el PRIAN o el PAN, ¿no? Porque a Televisa, por supuesto que le conviene por la cantidad o sea, de tiempo que tiene, por las concesiones y porque finalmente también ya lo dijo Marx, el capital no tiene nacionalidad, entonces, pues si el gobierno le permite tener las concesiones y si el gobierno no tiene problemas, o sea, vea lo que está pasando con el cuate este de TV Azteca, no tiene problemas el gobierno con sus contenidos, ¿no? Por muy nefastos que sean. Si no tiene problemas porque no paga los impuestos. Y como Televisa no va por ahí, pues entonces se ha mantenido. Sí tienen reacciones, por supuesto que sí, pero no tienen la menor intención de romper. Entonces, cuando dicen somos soldados del PRI, bien podrían decir somos soldados del gobierno, es decir, con nuestros contenidos, ahora sí, inocuos, nefastos, tendenciosos, irreales, inconsistentes, ni siquiera mágicos, sino pues mitológicos, ¿no? O sea, y además porque tienen el mismo esquema, todos tienen el mismo esquema. Y aquí lo que es impresionante es uno, o sea, ustedes vean una telenovela que seguramente se han visto alguna vez en su vida una, y es lo mismo en todas, ¿no? Porque además reciclan. La que pasó en los 1940 ahora es la misma, nomás que ahora tiene un celular, un iPhone y tiene un BMW, pero es lo mismo. La buena siempre es fea, la mala siempre es bonita y siempre hay un hipervarón. No un hombre normal que llora, que chilla, que se frustra, que se enoja. No, no, es un hipervarón. Entonces, a través de la televisión nos transmiten una serie de estereotipos, es decir, de la forma en el que debemos ser, por ser mujeres o por ser varones, y bueno, no sé qué tan actualizados estén, por no sé si haya alguna telenovela de algunas de las expresiones de esta diversidad sexual, ¿no? Pero entonces la intención es esa, que ustedes, ahora, aquí, la otra cuestión es que dice Sartori, y yo coincido, el problema no es la televisión, porque lo mismo se podría haber dicho del ferrocarril, ¿no? Que viene a romper la vida, o las máquinas, cualquiera que sea, desde la máquina que hace tornos hasta la licuadora, ¿no? El problema no es eso, el problema es que uses la licuadora para moler los dedos de alguien, ¿no? Entonces el problema no es la televisión, o sea, el aparato como tal no, o el aparato no, porque el aparato es el televisor. O sea, la televisión no es un problema, el problema son los contenidos, porque el 11 tiene casi 40 años y pues ustedes hacen una encuesta, van a ver que la gente no consume el 11, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los contenidos sobre todo Televisa, y después cuando salió TV Azteca, todos estábamos esperanzados en que hubiera una televisión diferente, pero al final de cuentas hacer lo mismo e incluso de peor calidad, ¿no? Ahora, entonces no se trata de destruir las televisiones o de quitar las concesiones, sino de que los contenidos sean críticos, ¿no? Otra conclusión acá es que es muy penoso, pero cuando tiene una oportunidad de platicar con una persona de a pie, promedio de algún país, sobre todo de Perú, por ejemplo, su máximo es el Chavo del Ocho o de Argentina, ¿no? Incluso te preguntan si tú alguna vez fuiste a la vecindad. Yo comenté una vez con un taxista, o sea, supo que era mexicana y me dijo, ¿y usted fue a la casa de Acapulco de Chavo del Ocho? No, yo estoy ahorrando para ir.
donde se grabó la película, no tengo la más remota idea. Esa cuestión o las telenovelas mexicanas en la Unión, bueno, en antes la Unión Soviética, es impresionante que esa sea nuestra carta cultural, ¿no? Ahora, ustedes pueden decir, yo no veo televisión, entonces a mí no me afecta. O sea, podría ser, pero tienes Facebook y te la pasas dándole like a los gatitos. O tienes TikTok, o tienes ¿cuál sería otra de esas? Bueno, no sé, yo diría nada más TikTok y YouTube. Entonces, la intención de esta primera parte de la actividad es que ustedes identifiquen cómo ciertamente dentro del sistema político hay una serie de mecanismos, entre ellos los medios de difusión. Yo nunca voy a decirles medios de comunicación masiva, porque la comunicación es cuando yo digo algo y alguien me comprende y me contesta. Eso es comunicarse. Entonces, para mí son medios de difusión masiva de información y que ciertamente se pueden convertir en insisto, en un aliado, como dice acá, del presidente y pues del presidente quien sea, ¿no? Entonces, bueno, les escucho comentarios. Bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. Adelante. ¿Vas si quieres comentar algo? No. Yo, maestra. Ok, mandé. ¿Quieres comentar algo? Sí, nada más que levantó, creo que la mano Daniela. Me espero, seguro. A ver, Rafael, no empecemos con los cuentos. A ver, dale y luego Daniela. Ok. Bueno, de hecho yo me acuerdo que en alguna ocasión el mismo Tigre había dicho, ¿no? Que él no hacía pobre, contenido para gente pobre y jodida, ¿no? Que su público no veía ni siquiera la televisión, la gente, más bien su núcleo con el que él convivía ni siquiera veía la televisión. La televisión era meramente para gente jodida. Sí, sí, y ahí nos está dando desde o sea, está etiquetando a la sociedad y le está adjudicando cualidades, es decir, pues los que ven Televisa es lo que son tontos, ¿no? O sea, podrían ver otra cosa. Y cuando uno piensa en la mecánica de una persona que trabaja 8 horas, por ponerlo barato, y que utiliza dos de ida y dos de regreso, pues no necesariamente tiene como mucha motivación para llegar y recrearse de otra manera. Porque además aquí hay otro concepto importante y es el del ocio. Ocio no quiere decir no hacer nada, ocio quiere decir recrear mi espíritu. Entonces yo puedo recrear mi espíritu oyendo jazz, oyendo una sinfonía, leyendo un libro, pero entonces pues está muy a la mano. Lo único que necesito para consumir televisión es tener electricidad y el aparato. Apague su celular, por favor. Entonces, apague su celular. Carla, apaga tu micrófono. Entonces es algo a lo que se tiene muy fácil acceso, no pasa nada, ¿no? Y bueno, cada una de las cosas que pasan en la televisión, por ejemplo, yo soy enemiga de las películas dobladas, sí sé leer, entonces no me gustan las películas dobladas, o esto de que ven el partido como si fuera una ceremonia cuando en su vida han pisado un campo, pues es un show, pues, o sea, es un espectáculo, no sabes qué estás haciendo, ¿no? Estás sentado consumiendo todo lo que puedes consumir durante un partido, ¿no? Pero no necesariamente estás haciendo deporte, entonces es cuestión de que ustedes identifiquen, y esto de la frase solo es un ejemplo, cómo el Estado tiene una serie de recursos, o sea, hay una manera de adoctrinarnos o una manera para adoctrinarnos. Y una manera de salir de ese adoctrinamiento, pues es justamente ser reflexivo, o sea, tener un dejo de crítica y, por ejemplo, que vean el 11, ¿no? A lo mejor el 11 hoy es diferente, pero había un programa en el 11, ya tiene muchos años, ahorita ya no existe, que se llama, hace como un año que salió, pero se llama Primer Plano. Y entonces en las primeras emisiones todos estaban vestidos de negro y el fondo era negro. Había quien no soportaba eso. Era muy interesante porque eran puros profesores, investigadores del Colmex o del UNAM, pero la televisión se caracteriza por ser estridente. O sea, prendan la televisión y salgan si van a ver la cantidad de destellos que suelta. Entonces eso resulta atractivo, ¿no? E insisto, para decir, bueno, pero yo no veo televisión. O sea, bueno, tú no,
pero yo quiero que hagan una encuesta y vean cuánta gente ve televisión y cuánta gente ve, y no, no muy lejos, así con su derredor, cuando vayan al súper, así que quién ve la televisión, quién ve Televisa, y lo que es peor, cuál es el uso, digamos, responsable, consciente, racional que se hace de lo sociodigital, ¿no? Este rollo del algoritmo, no sé qué, o sea, cuánta gente está metida en el Face para darle fotos a los gatitos, ¿no? O a los pasteles, o compartir que ya tiene un chicle dentro de la boca o que ya no lo tiene, ¿no? ¿Alguien más? Yo, profesora. Adelante. Gracias. Pues yo creo que, bueno, sobre este tema en específico, en cuestión del PRI, eh, lo que yo revisé fueron que existen tres momentos como más destacados en los que Televisa crece. Antes de ser Televisa, pues era lo que nosotros, bueno, lo que se conocía que era como Telesistema Mexicano, pero ya como Televisión Independiente de México empieza en 1973 con la presidencia de Echeverría. Pero al final yo sí alcanzo a ver la fase del crecimiento, porque al ser en 1973 vienen después del movimiento del 68, del 2 de octubre, donde hubo una represión, y digo, lo vinculo porque empezaron a ver como adoctrinamientos masivos a través de la televisión, vidas aspiracionales. Por eso estas historias así como de la niña pobre que se casa con el rico o o sea, sí, estas cuestiones aspiracionales, ¿no? Pero también empezaron a crear contenidos que empezaron a distraer a la ciudadanía, a distraer a los estudiantes, a distraer al pueblo mexicano, pues de los movimientos que habían surgido y de las consecuencias que estaban vinculadas. Digo, podemos saber que los mismos medios de comunicación en su momento pues hablaron del 68 como solamente con algunos muertos, ¿no? No como tal visión. Después, en 1990 al 93 aproximadamente, con la entrada estaba el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, es cuando se crea lo que se volvería TV Azteca, que empiezan así como estos dos grupos, pero empieza esa fase de lo que decía Soldado del PRI, ¿no? El hito que es cuando Emilio Azcárraga Milmo hace su famosa declaración, ¿no? Y empiezan como ellos, creo si no estoy mal, empiezan a cotizar en bolsa, ¿no? Entonces, al final bueno, de la caída de Televisa, pues entra con el cambio de gobierno en el 2000 entre Fox y 2006 con Calderón, y ahí es donde incrementan un poco más el poder con TV Azteca, y todavía recuerdo que, no sé si algunos de mis compañeros lo tengan presente, empezaron con lo de las redes sociales, con lo del Partido Verde Ecologista de México, con estos influencers que salían diciendo que ya lo habían verificado y que el mejor partido para votar era el Partido Verde, que fueron campañas que salieron prácticamente a días de la elección y que fueron multados los partidos políticos. Pero sí, lo que encuentro es cómo todos los medios de distracción o los que permiten que la ciudadanía distraiga un poco su cuestión social, porque al final de la historia, como bien lo comenta, las horas laborales, que en muchas ocasiones no son 8, son más de 8 horas, y aparte los tiempos de traslado, pues hacen que la gente busque algún medio de distracción, y obviamente pues eso es lo que ocupan los grupos de poder, ocupan estos medios como para meter contenidos que sean distractores, pero pues que al final intenten adoctrinar a la población a conveniencia pues de los mismos grupos de poder, del mismo gobierno, y al final pues decían al pueblo pan y circo, ¿no? O sea, si tú lo tienes embrutecido con la televisión, embrutecido con redes sociales, pues por obvias razones los movimientos ya no van a cobrar la misma fuerza como fue en el 68, porque pues tienes a la población dispersa en muchos intereses, ¿no? Esa es mi intervención, profesora. Sí, ahí yo nada más diría que la palabra sería enajenada, o sea, fuera de su realidad. No es que sean zombies, no es que estén idiotizados, pero están fuera de su realidad. O sea, nadie puede en su sano juicio pensar como esta imagen, ¿no? Que
O sea, realmente esto les conviene. O sea, digo, qué bueno que esto no, o a esta familia en particular, ¿no? O sea, que les convenga mientras no, o sea, solo quiere para que ese día coman. Entonces, eso estar fuera, eso es ser enajenado, estar fuera de, ¿no? Diría más de su conciencia de clase. Entonces, bueno, quedan 3 minutos. Vamos a comentar lo de Mexicanos contra la Corrupción. Regresamos con la misma liga. Hay varios asuntos que definir. Cuando puedan, échele un ojo a esos 2 libros, al de Althusser y al de Sartori. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción, bueno, es un grupo de interés, ¿no? Y lo que se puede decir básicamente son, digamos que 3 cuestiones. O sea, nace con esta intención de luchar contra la corrupción y entonces parece como bastante adecuado o conveniente y por eso puse que su bandera es políticamente correcta, es decir, nadie que luche contra la corrupción puede ser desprestigiado o catalogado como ineficaz en su actuar. Sin embargo, vamos a tener 2 cuestiones. La primera es que son intelectuales orgánicos, es decir, pertenecen a algún grupo de interés en particular. Casi todos ellos pertenecen a empresas. Y después trascendió, ¿no? Con esto de que ellos son quienes están detrás de Fuerza por México o las estas de, no todos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De la defensa del INE y cosas así. Entonces, el punto acá es que lo que ellos generan más bien es una desinformación, es decir, distorsionan la realidad. Y en ese sentido, bueno, su bandera se diluye, ¿no? Además, quizás hace unos 3 años, 4 años, salió a la luz, pues, que están financiados por una organización en Estados Unidos que no solamente es que sea de ultraderecha, que eso es decir nada, sino que tienen como intención salvaguardar los intereses de determinados grupos. Entonces, acá es como se trata como de que ustedes investiguen, sí, la historia, pero sobre todo qué ha hecho y cuál es su impacto, cuál es su papel, cuál es su función. No necesariamente el nombre nos dice algo de esto. A ver, les voy a dar la liga para que se registren. Ya se va a acabar. Ay. Y regresamos ahorita con la misma liga y si quieren comentan sobre lo de mexicanos. Regístrense, por favor. Queda un minuto, así es de que hagan. Maestra, ¿de dónde se copia la liga? No, no me lo permite. No oigo. Está en la bandeja de mensajes, compañero. En el chat. Ujú. No, hay que registrarse en el formulario, Alejandro. Lo acabo de pegar. ¿Alguien me puede decir cuál es el grupo? Ya, regístrate, yo lo checo. Ok, gracias. Este formulario nada más es para ustedes. Ujú. Apúrense porque ya se va a acabar. Basilio, dale clic al azulito que está puesto ahí y ahí pon tu nombre, porque de ahí saco los nombres.